Buenas noches, bienvenidos a De qué se habla a las 7. Hoy tenemos 3 temas que hacen parte de la actualidad de nuestro país. Empezamos hablando de la investigación a los militares colombianos capturados en Haití y de las consecuencias jurídicas que deberán enfrentar. También hablaremos sobre la grave situación que el departamento de Arauca está sufriendo por las inundaciones, por la falta de luz y la SUSI al límite. Y terminamos hablando de la tutela impuesta por un ciudadano que ordena aplicar la segunda dosis de Pfizer en un plazo máximo de 21 días y no de 90, como estableció el Ministerio de Salud. Así comenzamos. Los canales de la televisión española. El equipo, claro, el primero el año 1000 y entonces encontré 5 o 6 temas muy característicos de la Hechos, datos, cifras y personajes que nos dan de qué hablar. Y el maestro Germán Castro Caicedo, sí que nos puso a pensar. Antes de entrar en nuestros habituales temas de conversación, queremos hacer un pequeño homenaje a uno de los periodistas, cronistas y escritores más importantes de nuestro país. El maestro Germán Castro Caicedo. Usted lo ha dicho, José Fernando, uno de los grandes, maestro, cronista y periodista. Castro Caicedo dejó más de 15 libros de investigación que se convirtieron en fenómenos en ventas, en especial durante la tradicional Feria Internacional del Libro de Bogotá. Mire, las colas de sus fervientes lectores de varias horas para que firmara sus libros en el stand de Planeta, su editorial por más de 30 años, llegaron a captar incluso la atención de los titulares de los noticieros. Hice fila precisamente en una de estas ferias para que el maestro me firmara uno de sus libros y luego tuve la oportunidad de poderlo entrevistar. Realmente mágico ese encuentro. El maestro Germán, en medio de una entrevista con Plinio Apuleyo Mendoza, explicó por qué su pasión de escribir la trasladó de los periódicos a los libros. de hacer libros fue el agobio de trabajar en un diario, en El Tiempo, donde desde luego está limitado el espacio. Uno no puede dedicarle 50 páginas. Entonces me sentía muy insatisfecho porque hacía lo que se llama el trabajo de campo. Lo hacía pues como muy extenso y entonces me faltaba espacio, me sobraba información. Su olfato le permitió siempre sorprender con las temáticas más diversas: la guerrilla, la selva, los migrantes colombianos, el contrabando de armas, el narcotráfico. De esta manera trabajaba Germán Castro Caicedo. Primero hago el trabajo de campo todo, ¿no? Cuando ya lo he terminado, eso es ir a los sitios. Sí, hablar con la gente. Hablar con la gente y grabar. Tú grabas. Todo. Todo lo grabas. Las entrevistas. Pero de resto yo libreta de notas, donde anota uno sus impresiones, sus recuerdos. Los olores, los sabores, los colores, todo eso, que eso sí no lo tiene una grabadora, claro. Que es más importante la libreta. Claro, muy importante. Lo otro le asegura la precisión y atrapar cosas como el lenguaje de cada región, que eso es muy bello. Y transcribo yo mismo, porque a medida que estoy transcribiendo, escucho, pues reconstruyo cómo habla cada persona, pero inclusive la musicalidad con que habla la gente. Escribes tú mismo, interesante. Claro, esa musicalidad la vuelve una sintaxis. Bueno, todavía no puedo pasar de la libreta al celular. Muchos periodistas ya utilizan el celular, que igual es válido, pero mire la libreta tan importante para un periodista. Mire, este elegante periodista, Daniel y televidentes, que era fácil de reconocer desde la distancia por su perfecta cabellera blanca y también por su bigote. Llegó a este mundo el 3 de marzo de 1940 en la población de Zipaquirá. Y acá tenemos un apartado de una entrevista en la que el maestro Germán Castro Caicedo le contaba a Plinio Apuleyo Mendoza de dónde salió uno de sus libros más recordados, Hágase tu voluntad. Es el río Napo, en el Ecuador, selva amazonía colombiana, que es exactamente lo mismo que la nuestra. Claro. No tiene guerrilla. Es la diferencia. Sí, bueno, bastante grande. Pero... Y entonces a 350 kilómetros del corazón de la Leticia del Ecuador, que se llama el Coca. Sí. A 300 y tantos kilómetros, ahí queda un clan de una tribu que se conoce aquí como los Aucas, son los Guaos. Entró un obispo español y una misionera colombiana de Medellín, la hermana Inés, la madre Inés Arango. Entraron donde los indígenas y los indígenas los mataron. A Monseñor le sepultaron
84 lanzas de este tamaño exacto, porque yo las medí con el dedo y me sobraba esto. Pero creo que fue algo Ya ella un poco 25. ritual, creo. Fue una mezcla de defensa propia con cosa ritual. El nivel de detalle, de rigurosidad, realmente magnífico. Para hablar de este maestro, de Germán Castro Caicedo, nos conectamos con Fernando Alonso Ramírez, él es periodista y también maestro de periodismo en la Universidad de Manizales. Muchas gracias por acompañarnos en ¿De qué se habla a las 7? Gracias, buenas noches. Fernando, una consulta. ¿Cuál es el legado más importante que nos deja el gran Germán Castro Caicedo? Uy, eso está difícil. A ver, la constancia, o sea, es ser un personaje que es capaz de percibir que los libros periodísticos tenían público. Él fue el que hizo que los libros periodísticos se vendieran. Todos los que vinieron después tienen muchísimo que agradecerle a él, que abrió esa posibilidad. Entonces, ese es uno de los grandes legados. 2, demostrar que el periodismo profundo de investigación, de datos duros, se puede combinar con una buena narración, con literatura, muy al estilo estadounidense, si se quiere, de los grandes maestros como Guy Tallez o Tom Wolfe. Él supo entender eso y creo que nos da una lección a todos. Es muy difícil encontramos un periodista que combine muy bien la crónica y el reportaje de investigación. Parece que fueran dos mundos aparte y él lo hizo perfectamente. Yo me quedaría con esas dos en principio, pero son muchas más. Fernando, bueno, pues sabemos que usted no tuvo la oportunidad de ser cercano a él personalmente, pero sí lo admira bastante y ha tenido de alguna manera un contacto, o tuvo de alguna manera un contacto profesional. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo ve usted a Germán Castro Caicedo? No, un maestro, es de esa generación de que nos inspiraron, a los que venimos después, a esa generación que Andrés López nos llama los de la Guayaba. Pues nos metimos en este oficio por ver el programa de Enviado Especial de Germán Castro Caicedo, o por ver Las Reporteras con doña Margot Richie, o por los libros de Olga Bear o de Patricia Lara. Entonces, esa generación fue muy importante porque fue la generación que modernizó el periodismo. El periodismo venía de una época de partidos políticos, noticieros de los hijos de los presidentes, periódicos ligados a los grandes colores de los partidos, y este grupo de personajes fue el que supo desprenderse de ese partidismo político y hacer un periodismo muchísimo más profesional y empezar en serio a hacer el periodismo de investigación que habían empezado pues también Daniel Samper en el tiempo con Donadío y con Gerardo Reyes, y Germán Castro desde la crónica lo venía también mostrando. Entonces resulta ser un personaje absolutamente inspirador para nuestra generación. Miren, en 1976 nace este programa Enviado Especial, cuando Germán Castro Caicedo se vincula con RTI y de ahí empiezan 20 años de trabajo periodístico. Era el primer programa periodístico que se realizaba en exteriores con una profundidad y con una denuncia, por eso es tan importante el legado del maestro. Usted, Fernando, ¿qué cree, qué considera que le falta al periodismo actual que tenía de sobra el maestro? Hombre, yo creo que en todas las épocas hay aciertos y hay carencias, ¿no? Pero claramente eso que contaba él ahora, le contaba a Plinio Apuleyo sobre la libreta de apuntes, tomar atenta nota de todo, creo que es fundamental. Y hay un tema que a mí me preocupa mucho y que él sí lo tuvo muy claro, lo resolvió bastante bien, y es que nosotros, los que estamos hoy en el oficio, le damos muy poca importancia a nuestra profesión. Nuestra profesión es requete importante, no solo para conservar la democracia, sino como legado cultural, como una institución cultural de lo que debe ser contar la historia. Y él, por ejemplo, en su discurso en el 2015 como Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar a toda una vida, decía que para contar sobre los colores que veía por allá en el tapón del Darién, se fue para donde David Mansur y le dijo: señor David Mansur, ¿sí?, este pintor neirano maravilloso, nonagenario ya,
¿cómo puedo describir los colores? Y Mansur le hizo una escala de colores y él termina describiendo esos colores de una manera que es unos verdes prodigiosos, casi pues como García Lorca lo hizo con su poema Verde. Pues Fernando, nos quedamos cortos en todo lo que hay que hablar sobre Germán Castro Caicedo, pero le agradecemos por habernos acompañado estos momentos para hacerle un poco de memoria a este gran cronista y periodista que se va. Uno más de los grandes, José Fernando, que se nos va, de los grandes escritores, periodistas que tiene nuestro país. Pero quedan sus libros. Quedan sus libros y pues a ustedes también la invitación es a seguir leyéndolos. Fernando, muchas gracias. No, gracias a ustedes y de verdad, a leerlo. Yo creo que es una buena oportunidad para que en las universidades aprovechemos y a las nuevas generaciones les mostremos este talento que tuvo Colombia en el periodismo, un talento que se podía comparar con cualquier periodista de talla internacional de los que cada rato vemos por allí. Entonces, es el momento para Fernando, antes de que se me vaya, 2, 3 libros que usted le recomiende a nuestra audiencia para leer que no pueden faltar de Germán Castro Caicedo. No, pues muy distintos. Uno, Colombia Amarga, que es la compilación de sus trabajos en el tiempo y que le valieron los primeros premios, describe perfectamente esa Colombia en tránsito de la ruralidad al urbano. Otro puede ser El Carina, por su narrativa. Es una narrativa que realmente era muy moderna en su momento para ser periodística. Yo comparo muchísimo eso en mis clases, aún se la hago leer a mis alumnos ese libro, con la narrativa de Svetlana Alexievich, la Nobel de Literatura bielorrusa, y uno de los últimos, Con las manos en alto. Es una descripción maravillosa de por qué insistir en la paz, y lo hace de manera periodística. Son 3, y si los leen parece que van escritos por 3 autores distintos, y eso es lo que muestra cómo este hombre trabajaba literariamente el periodismo, siempre con algo que él destacó, la precisión. Esa era la clave de la narración periodística suya. Y otro de los temas que son noticia y tendencia en nuestro país y en América Latina es el tema de lo que ocurrió en Haití con el magnicidio del presidente Jovenel Moïse. El general Jorge Luis Vargas, director de la policía, entregó desde la sede de la Dijín más detalles de la investigación por el asesinato del mandatario haitiano el pasado 7 de julio. Parte de los colombianos, un número al parecer aproximado de 7, serían los que habían entrado a la casa y los otros habían prestado seguridad. Se habrían conseguido varias camionetas de platón y otros vehículos para llegar a la casa. Redujeron a la policía, ciudadano haitiano, todavía no sabemos el nombre, que habría recibido también a parte de los colombianos en República Dominicana y que habría sido una de las personas que realizó los trámites para el ingreso a Haití. Las reuniones con James Olajes y Emanuel Sanón de CTU Security Service, con Duvernay Capador y Germán Rivera. Estamos a la espera de saber si hay algún otro colombiano que haya tenido esas reuniones. En este proceso, Colombia ha intercambiado 628 mensajes con 5 países, principalmente Haití, y más de 16.000 datos han sido procesados con el propósito de contribuir a la investigación. Recordemos que hay 18 colombianos capturados y 3 fueron dados de baja en la noche del magnicidio. Entre tanto, se adelanta la búsqueda de otros 3 hombres que habrían estado en República Dominicana y también en Haití y que tendrían relación con el caso. Hasta el momento, también hay 5 haitianos detenidos, según información de la policía colombiana. A su vez, Alejandro Ordóñez, embajador de Colombia ante la OEA, aseguró que existen mensajes que se están investigando y registros migratorios y de empresas relacionadas con la muerte del presidente Moïse. Colombia coopera en esta investigación según las instrucciones del aparato judicial de Haití, en su absoluta independencia y autonomía, y lo hace a través de su oficina central de Interpol, las fuerzas militares, la Dirección Nacional de Inteligencia, Migración Colombia,
la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y la Unidad de Información y Análisis Financiero, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores. En dicha labor, se han intercambiado 322 mensajes de información, en especial con oficinas de Interpol en Haití, República Dominicana, Estados Unidos, Ecuador y Panamá. Dicha información hace referencia a registros migratorios e identificación de empresas y personas. Igualmente, se han procesado 10.126 datos, incluyendo abonados telefónicos, imágenes de cámaras de vigilancia, entrevistas policiales, información en calle y movimientos migratorios. Por otra parte, la inteligencia militar haitiana encargada de esclarecer los hechos que rodean el asesinato del presidente Jovenel Moïse continuó considerando que varios de los uniformados capturados fueron engañados por la empresa de seguridad que los contrató para dirigirse a Puerto Príncipe. Las investigaciones, por supuesto, continuarán. Y para hablar de este tema se conecta con nosotros David Telequi Ayala. Él es litigante y miembro del Colegio de Abogados Penalistas. Muchas gracias por acompañarnos en De qué se habla a las 7. Gracias, buenas noches. Un saludo a todos ustedes y a los televidentes. Bueno, doctor Telequi, ¿qué responsabilidad pueden enfrentar los militares que no sabían de esta situación, que no sabían a qué iban? Además, si es verdad que fueron engañados. Lo primero que hay que decirle a todas las personas que en el derecho penal no se pueden castigar simplemente los actos de manera objetiva, sino que hay que indagar si el individuo conocía y quería la producción de algún resultado jurídico. Entonces, en ese sentido, estas personas pues tendrán que someterse a las respectivas investigaciones allá en Haití, y si de esos elementos deriva que fueron engañados y que no conocían, no sabían que estaban participando en la realización de esta conducta penal de homicidio o magnicidio en este caso, pues no podrán ser penalmente responsables, porque la responsabilidad penal requiere que la persona conozca y sepa de qué está haciendo. Sí, doctor Telequi, ¿hay alguna manera de que la justicia colombiana interceda por estos militares, estos 7 militares que dicen no haber tenido conocimiento sobre pues el intento de asesinato o el asesinato del presidente? Bueno, en primer lugar, la investigación se desarrolla toda en Haití, bajo esa jurisdicción de ese país, en donde tienen sus procedimientos, sus propias leyes, sus códigos. Lo que en estos casos se hace para los gobiernos es pues proteger a sus nacionales, porque ese es el deber de todos los consulados y las embajadas con relación a nuestros connacionales, estén en la situación que estén, más cuando están involucrados en un problema de esta naturaleza de carácter penal. En ese sentido les tienen que brindar toda la asesoría, toda la protección, todas las garantías, y velar porque así sea, que se cumplan en los respectivos procedimientos. Pero más allá de ello no, porque allá va a haber un proceso, una investigación y seguramente unas sentencias por unos jueces de Haití bajo las normas de Haití, y en ello pues nosotros no tenemos ninguna injerencia. Pero venga, a ver, hay unos que confesaron no saberlo, pero una vez ya están en el operativo y están realizando este tipo de actos y se escuchan disparos y todo esto, ellos saben que están en medio de un operativo y que están participando en algo. ¿No le cabe ninguna responsabilidad a estos colombianos? Todo depende del material probatorio. No se puede hablar de una manera tan genérica de que si hubo un disparo, si ellos se dieron cuenta en algún momento de qué situación estaban. Todo depende del material probatorio. No nos podríamos atrever porque la responsabilidad penal es individual. Cada uno tendrá que dar las explicaciones pertinentes y tendrá que demostrar su punto de vista, sus posiciones defensivas para lograr sacar adelante sus objetivos dentro de un proceso penal. Pero atrevernos a decir si puede haber un tipo de responsabilidad o no tenemos los elementos para catalogarlo de esa forma. Yo sé a dónde quiere de pronto usted llegar, decirles cómo puede pensarse que sean tan inocentes de llegar y saber que están en una operación de esta naturaleza. Pues hombre, eso se debatirá dentro de un proceso y depende de la prueba, no depende en absoluto de nada más, sino de lo que se logre demostrar
y hasta dónde haya llegado ese conocimiento, como usted dice. Pues es dable preguntarse eso de personas adultas con la experiencia que ellos tienen, no son personas incapaces, tienen toda una trayectoria en el ejército. Estas preguntas son válidas, pero se deben hacer dentro del marco de un proceso y respetándole todas las garantías a ellos como procesados. ¿Cómo podría ser ese proceso para quienes sí confesaron el crimen, para los exmilitares que sí confesaron participar voluntariamente en este magnicidio? Bueno, lo primero que hay que nosotros advertir es que hay que mirar las condiciones en las cuales se dieron esas confesiones. Digámoslo, eso es una noticia que apenas conocemos dentro del marco periodístico, pero no conocemos en realidad cuáles fueron esas circunstancias. Y me refiero a lo siguiente, porque precisamente tiene que haber mucha asistencia de parte de la Embajada y el Consulado de Colombia allá, debido a que están siendo unos colombianos sometidos a una ley extranjera. Debe velarse por todas las garantías y saberse siempre cómo se obtuvieron esas confesiones. Si la confesión se obtuvo de una manera regular, legal, pues hará parte de unos elementos materiales probatorios, pero habrá que conocer los intríngulis de esos procedimientos que pueden ser especiales, qué valor se le puede dar a dichas confesiones, en qué circunstancias se hicieron esas confesiones, se les respetaron sus garantías en esas confesiones. Son preguntas que debe hacerse para que dentro de una investigación y dentro de un proceso tengan algún valor frente a las decisiones que se vayan a adoptar, pero per se no podemos decir que porque hayan confesado necesariamente vayan a ser condenados. Es más, en Colombia, cuando una persona acepta cargos, debe velarse por todas sus garantías, saber que no estuvo viciada su voluntad, que no estuvo presionado, que no estuvo amenazado de ninguna manera, que no se lo engañó, que estuvo con la asistencia de un abogado. Eso es importantísimo en todas las garantías. Y nosotros sabemos que Haití, pues, es un país que es una democracia y por tanto, pues, suponemos que sus leyes, de conformidad con su tradición jurídica, que es francesa, pues se correspondan con los derechos fundamentales. Pero eso ya va a ser materia de cada proceso, en general, cómo se traten esos elementos materiales probatorios. Aquí, les repito, no es un elemento material probatorio de ninguna manera. La persona tendría que ir a declarar en su propio proceso y renunciar a su derecho a guardar silencio, aún con la asistencia de su abogado, pero aquí el tratamiento es distinto como lo puede ser en Haití. Es decir, en primer lugar, para concluir, confesión no significa sentencia condenatoria, ni aquí ni en Haití ni en ninguna parte del mundo, eso es genérico, pero hay que ver en qué condiciones se producen todos los elementos de prueba para que puedan hacer parte de una decisión judicial. Lo que creería que debería llamar la atención de las autoridades colombianas, primero que todo, que se les respeten sus garantías y sus derechos fundamentales. Pues todos los días salen datos alrededor de esta investigación, por supuesto es una noticia en desarrollo, una investigación que se está dando y esperamos, por supuesto, hacerle seguimiento desde RTBC. Muchas gracias al doctor David Telequi Ayala, él es litigante y miembro del Colegio de Abogados Penalistas, por acompañarnos en ¿De qué se habla a las 7? Gracias a ustedes por la invitación. Tiempo de hacer nuestra primera pausa, pero al regresar hablaremos de la crítica situación, José Fernando, que está viviendo el departamento de Arauca. Y más temas de actualidad, no se vayan. A ustedes muchas gracias por continuar con nosotros en ¿De qué se habla a las 7? Y mire, vamos a comenzar hablando de un maestro también. Inclasificable, densa, compleja, exhaustiva, así es la literatura del chileno Roberto Bolaño, uno de los escritores más representativos de los últimos tiempos, a quien un fallo hepático arrebató la vida hace 18 años. El estilo Bolaño ha traspasado fronteras en el mundo tras la muerte del escritor, a través de artículos, poesías, novelas, relatos o discursos, muchos de ellos publicados póstumamente como 2666, El Tercer Reich o El Gaucho Insufrible. En su narrativa de ficción, numerosas historias que apenas confluyen entre sí se acumulan a lo largo de un amplio marco espacial,
obligando y llevando al lector a un ejercicio más activo de lo habitual para poder asimilar su lectura. Otra de las constantes de la obra de Bolaño son las abundantes referencias filosóficas, literarias, poéticas y cinematográficas, que ha provocado frecuentes comparaciones con otros grandes autores hispanoamericanos como Jorge Luis Borges o Julio Cortázar, con quienes reconocía estar en deuda. De Faulkner, a mí es Faulkner, me deja absolutamente congelado. Como yo no sabía. Y ahora hablamos de la crítica situación que está viviendo el departamento de Arauca. Desde el pasado 4 de julio, las más de 300.000 personas que viven en este departamento están sufriendo las consecuencias de un fuerte invierno. A esta crítica situación se le suma la alta ocupación de camas de unidades de cuidados intensivos para COVID y también la falta de energía eléctrica. Pues esto ha obligado al gobernador Facundo Castillo a redoblar sus esfuerzos en la búsqueda de apoyos a nivel nacional con el fin de superar el difícil momento que incluso lo ha llevado a declarar la calamidad. Y justamente para conocer cómo está la situación en este momento en Arauca, nos conectamos con Domingo Arévalo, líder social y miembro de la Junta de Comerciantes de Saravena. Gracias, Domingo, por acompañarnos en De qué se habla a las 7. Buenas noches. Muy buenas noches. Muy agradecido por Señal Colombia darnos la oportunidad de presentar la problemática que tiene el departamento de Arauca. ¿Cómo está justamente soportando y llevando la población en estos momentos esos difíciles o críticas circunstancias que están viviendo en Arauca? Su merced, mire, la verdad, yo llevo 40 años de vivir por acá en el departamento de Arauca y no había visto un invierno ni una situación tan difícil como está viendo ahorita. Pues son como los puntos que trato de aclararlos porque pues el tiempo es oro y toca decirlo más bien ahorrando tiempo. La parte de las vías estamos totalmente incomunicados. Estos, como ustedes los han visto y han sacado las fotos de lo que se está viviendo y pasando en los puentes y en las carreteras del departamento de Arauca, que es un departamento que lleva 35 años sacando un petróleo de Caño Limón a Coveñas. Yo no le gusto Caño Limón Coveñas y realmente de Pamplona a llegar a Arauca es una trocha de la soberanía que llamamos acá los que vivimos en este departamento. Es realmente una trocha totalmente olvidada. Únicamente los políticos la nombran en el momento que ellos están haciendo su campaña, pero de resto realmente eso está todo olvidado. La parte comercial está totalmente decaída porque imagínense cómo se entran los productos. Afortunadamente la gente por aquí es luchadora y está acostumbrada a pasar estas necesidades y estas crisis que se presentan al momento. Claro, Domingo, precisamente qué medidas está tomando la comunidad para intentar sobrellevar esta situación y qué ayudas han recibido ya en este momento por parte del gobierno regional y nacional. Pues la comunidad realmente en este momento pues se acomoda como en el tiempo como se esté presentando, pero realmente aquí no hay como muchos ojos del Estado con quién quejarse, porque lamentablemente tenemos un gobernador y unos alcaldes, como decir, de Saravena, Arauquita, y un gobernador que es araucano, pero los recursos y las regalías las están compartiendo con otros departamentos, entonces lo que está quedando para acá es muy mínimo. Y como ustedes como periodistas, que es la ración de todos los días, que lo que es el político y en general la corrupción, que todo el mundo cogemos un puesto es para bregar
qué corrupción podemos hacer de ahí para poder bien nuestras familias o poder salirnos de nuestro país. Domingo, entonces mire, ninguna plata alcanza para arreglar estas vías realmente. Ninguna plata. Sí, Domingo, mire, pues aquí en las imágenes que nos está pasando producción y sumado a lo que usted nos ha venido comentando de que las vías pues evidentemente están cerradas y no hay cómo comunicarse con otras zonas del país, ¿cómo están haciendo para abastecerse? ¿Cómo están haciendo para poder abastecer de comida, de medicamentos? Realmente acá la gente llanera y la gente de Arauca luchan, ellos buscan la manera de en una canoa y por ahí se mueve la parte comercial, sea de víveres o sea de ferreterías, sea lo agrícola, que hay que cargar al lomo de las personas para transbordar de los carros a otros. En partes hay que hacer 2, 3 transbordos, pero la gente se rebusca para poder no dejar perder del todo su trabajo, de su plátano, de su cacao, porque esta es una zona ganadera y también es una zona que produce mucha parte de la agricultura. Sí. Entonces, ese es como el fenómeno que hay en este momento de la parte de vías. Sí, claro. Y Otra de las dificultades es la precisamente... parte de los impuestos. Claro, otra de las dificultades que está generando todo este problema del invierno y las vías que están bastante deterioradas, como lo vemos en las imágenes, es el traslado de pacientes justo en medio de una pandemia. ¿Qué se está haciendo en el tema de salud en el departamento para poder que las personas que necesiten una cama puedan acceder a ella o necesiten algún traslado puedan hacerlo? Realmente, señor periodista, la parte de salud y el brote que está dando la pandemia acá en este momento es donde está afectando más fuerte que la primera cuando empezó. Ya no hay una cama disponible ni en Arauca, ni en Saravena, ni en Tame. Y ya realmente toca dejar como los pacientes en sus casas y los médicos los visitan y los están pendientes, las EPS. Pero acá la parte de seguridad social es muy, muy mal, muy mal. Eso para atender a una persona es una cantidad tal vez creo que ustedes se han dado de cuenta que han pasado a veces reportes donde la gente se encadena en las EPS. Las EPS no les interesa nada, que dure 3, 4 días ahí encadenada el paciente. Eso es bastante difícil aquí porque estamos como en una zona muy, muy olvidada. Sí, claro. Domingo, como pues... hacia un lado ya del país. Sí. Claro, una crítica situación la que ustedes están viviendo, Domingo, y por supuesto nosotros esperamos que la situación en Saravena y en el departamento de Arauca mejore y esta crítica situación pues se termine pronto. Domingo Arévalo, líder social y miembro de la Junta de Comerciantes de Saravena, muchas gracias por su tiempo y por acompañarnos en De Qué se habla a las 7. Muchas gracias a ustedes, que Dios los bendiga y ojalá nos den más oportunidades a más compañeros de este pueblo para que pudieran expresar sus inquietudes que ellos han sentido. Muchas gracias. Para seguir hablando de este tema se conecta con nosotros Uriel Peña García, secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del departamento de Arauca. Muchas gracias por acompañarnos en De Qué se habla a las 7. Muy buenas noches a todos y un honor y participar en este importante programa. ¿Cómo están? Muy bien, secretario. Secretario, en este momento, ¿cuál es la situación en Arauca? ¿Cuál es el reporte que se tiene hasta ahora? Nosotros en este momento estamos en una afectación bastante alta por temas de la temporada de lluvias, tanto que estamos incomunicados hacia los Santanderes por la caída de la bancada en el puente del Bojabá, afectando pues la economía del municipio de Saravena y de todo el departamento hacia este sector, ya que Santander es uno de los principales aliados comerciales del departamento, incluso para el tema de remisiones en temas de salud. Tenemos afectaciones en como unos 7 centros poblados
tenemos afectaciones en el casco urbano de Arauca, donde se han generado inundaciones en más de 9 barrios, afectaciones en el corredor vial entre Tame y el municipio de Saravena, que este proyecto o este proceso tiene 17 puntos de afectación, ya vías, y se va a iniciar el trabajo de recuperación, pero también estamos en afectación en el corredor vial del municipio de Tame hacia el municipio de Arauca, es decir, y afectación entre Arauquita y el municipio de Arauca también tenemos afectación, pues allí hay un desbordamiento del río en la zona petrolera, en el sector de Sierra Col, donde antes estaba la OXI, y por allí no hay paso en este momento para automóviles, ya que el caudal de las aguas está bastante alto y tiene limitada la movilidad en este sector. Tenemos afectación en todos los corredores viales que comunican hacia la capital del departamento, hacia los 7 municipios. Mejor dicho, estamos bastante preocupados, bastante afectados. Bueno. Sí, secretario, no, pues son varias las afectaciones, el tema de la energía, el tema pues del COVID-19 con la ocupación de las camas UCI. Quisiera preguntarle por este último tema, y es cómo están haciendo para solucionar el tema de la ocupación UCI y también para el almacenamiento de las vacunas, de las dosis. Bueno, gracias al trabajo de la dirección de la unidad de salud y del liderazgo que ha tenido la directora del Hospital San Vicente, pues se lograron ubicar unas plantas de energía y abastecernos a través de plantas de fluido eléctrico externos para poder garantizar tanto la cadena de frío como la prestación de servicios en las salas UCI del Hospital San Vicente y del municipio de Saravena. Tenemos un alto índice de contagios por estos días en el departamento de Arauca, pues se nos vino esta situación de afectación de clima, de la invernal, de la situación de la energía. Incluso tenemos afectación en comunicaciones con el de fibra óptica, unos sectores del departamento que ha afectado también las comunicaciones, pero pues nos ha tocado abastecernos a través de plantas eléctricas externas y a través del racionamiento de energía que se ha logrado con las empresas petroleras que están en la región, quienes han, gracias a la gestión de nuestro gobernador, se han logrado abastecer de manera temporal y donde se está racionando la energía en los municipios. Sí, secretario, en este momento el censo que ustedes han realizado, ¿cuántas son las personas damnificadas y qué están haciendo ustedes por ellos? ¿Qué tipo de ayudas les están entregando? Bueno, nosotros inicialmente, porque es que hemos tenido 2 situaciones, una temporada fuerte que ocurrió el día 6 de junio, donde salieron afectadas más de 3.000 familias en el departamento de Arauca, y gracias al liderazgo de nuestro gobernador y del apoyo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, se consiguieron más de 26.000 kits de ayudas humanitarias que se repartieron en los municipios afectados. En este momento tenemos con calamidad pública el municipio de Tame, el municipio de Saravena, el municipio de Fortul y el municipio de Arauquita. Sumado a esto, el gobierno departamental también debió declarar la calamidad pública, y en la reunión del día de ayer de gestión del riesgo del municipio de Arauca están contemplando también la posibilidad de hacer la declaratoria. Tenemos alrededor de unas 100.000 personas afectadas por temporada por las inundaciones en el sector urbano, en el sector rural, y pues la verdad es que escaseamos en este momento el tema de ayudas humanitarias, pues las que llegaron ya se habían repartido, y estamos haciendo esfuerzos, levantando censos con los cuerpos de socorro, con los consejos municipales de gestión del riesgo, para solicitarle nuevamente al gobierno nacional para que nos ayude, y sumando esfuerzos con el gobierno departamental y municipal, poder llevar una mano amiga a las comunidades para suplir y que puedan sobrellevar esta situación. Pero adicional a esto es para poder hacer un plan de reactivación y de recuperación económica, porque se perdieron hectáreas de tierra, se perdieron cultivos, se perdieron animales, hay afectaciones en viviendas,
tenemos una situación bastante compleja en el departamento de Arauca, sin hablar de las pérdidas económicas que se han generado por la crisis de movilidad. Pues una situación y una crisis bastante fuerte de la cual estaremos muy pendientes. Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana de Arauca, Uriel Peña García, gracias por darnos un poco de su tiempo para aclarar cómo está la situación en el departamento. Muchísimas gracias, un abrazo y recordarles que aquí en este rinconcito del país hay un grupo de gente pujante, trabajadora, que le apuesta a construir país y que requiere la mano del gobierno nacional, de las instituciones, para ayudar a llevar la situación que estamos viviendo y para ayudar a reactivar la economía en este renglón, en este sector del país. Los temas de actualidad para conversar, Daniela, los encuentran aquí en De qué se habla a las 7. Ya regresamos con más. Recuerden que los queremos leer en redes sociales con el numeral Hablemos de. Volvemos. Regresamos a De qué se habla a las 7. Vamos ahora con nuestro tercer bloque. El 18 de diciembre de 2014, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 69-145, designó el 15 de julio como el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud. El proyecto fue propuesto por Sri Lanka y adoptado por la Asamblea General el 18 de diciembre de 2014. La resolución expresa preocupación por el elevado número de jóvenes desempleados y reconoce que el fomento de la adquisición de habilidades por los jóvenes mejoraría su capacidad de tomar decisiones con conocimiento de causa en relación con la vida y el trabajo y los empoderaría de manera que puedan acceder al mercado laboral en evolución. La resolución también invita a todos los Estados miembros, las organizaciones del Sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales y regionales, así como a la sociedad civil, incluidas las organizaciones dirigidas por jóvenes, a celebrar este día con actividades educativas, campañas y actividades de voluntariado y concienciación. Bueno, vamos a hablar de un tema bastante interesante. Vamos a hablar de vacunación y es que en medio de la discusión de si aplicar la segunda dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 en un plazo mayor a 21 días, el juzgado 4 civil del circuito de Cartagena resolvió, mediante una acción de tutela, la solicitud de Ernesto Camilo Burgess López para que en un plazo de 48 horas el Ministerio de Salud y Nueva EPS le apliquen la segunda dosis del inmunológico. La medida está en línea con los términos y también con las condiciones que recomienda la empresa fabricante de dicho biológico, de acuerdo con el juzgado. El hecho de aplazar la aplicación de la segunda dosis de esta vacuna no tiene el suficiente soporte científico. De hecho, Pfizer S.A. Colombia aseguró, abro comillas, que no se han realizado estudios de eficacia de la vacuna Pfizer en intervalos mayores a 21 días. Por tal motivo, afirmar que la segunda dosis de la requerida vacuna puede ser aplicada en un intervalo de 0 a 90 días carece de fundamento científico alguno. Cierro comillas. Se conecta con nosotros Ernesto Camilo Burgess, él es abogado y quien interpuso la tutela. Gracias por acompañarnos en De qué se habla 7. Muy buenas noches, que Dios los bendiga. Bueno, señor Burgess, comencemos por lo primero. ¿Qué fue lo que lo motivó a presentar esta tutela para la aplicación de la vacuna de la segunda dosis de Pfizer en el tiempo estimado por la farmacéutica? Bueno, ya ustedes lo dijeron desde un principio. Lo que me motivó fue la situación cuando me presenté a ponerme la vacuna el día 17 de junio. Obviamente ya yo fui priorizado por la edad y fui inmediatamente pues a ponerme mi vacuna, por lo menos la primera dosis, perdón, para ser más exacto. Estando en la socialización en el sitio donde nos iban a poner la primera dosis, nos dicen, bueno, que a partir de la fecha hay un decreto del Ministerio de Salud que dice que la segunda dosis ya no se va a poner a los 21 días, sino a los 90 días. Obviamente la gente se molestó, muchos se molestaron, yo también me molesté, pero entendí que las personas que estaban ahí, los funcionarios que estaban ahí, las enfermeras, pues ellas no eran culpables, ni mucho menos, simplemente estaban cumpliendo con órdenes. De todas formas, yo dije, bueno, yo estoy aquí, voy a aplicarme la primera dosis.
Y mientras estaba pues, esperando que se me aplicara la primera dosis, yo estaba sentado, estaba pensando, bueno, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Aquí que cabe una tutela, bueno, ¿cómo voy a cuadrar, cómo voy a plantear la tutela? Ya yo estaba pensando todo eso en el momento. Cuando ya me aplicaron la primera dosis, me dieron las recomendaciones que tenían que darme, me regresé a mi casa y dije, bueno, apenas llegue a la casa voy a llamar a mi hermano, que es Pedro Brujés, él es médico, para que me asesore y me dé la documentación que estoy necesitando. Y fuera de eso voy a sentarme con mi esposa en el computador, yo soy invidente, para empezar a trabajar y bajar toda la información que pueda encontrar. Quiero bajar el esquema de vacunación, quiero bajar lo que dice la Pfizer, que es la ficha técnica, y quiero bajar todo lo que sean otras entidades de salud a nivel internacional, cómo resolvieron esta situación en otros países. Y así empecé a hacerlo. Ya cuando me había llenado como de pruebas, requisitos, había leído todo, o más bien me habían leído todo, ya comencé a plantear la tutela y el día 19, sábado, a los 2 días, la presenté. Sí, señor Brujés. Gracias a Dios. Señor Brujés, yo le quiero hacer una pregunta. Usted dice que lo motiva la inconformidad porque la vacuna, la segunda dosis, no se aplicaría a los 21 días, sino a los 90. ¿Hay algo más allá de eso? Quizás una situación dentro de su familia, alguna situación crítica de salud que lo motive a que le apliquen la vacuna a los 21 días? No, claro, obviamente. Cindy, mi esposa, es una mujer que tiene nada más un solo pulmón. Yo tengo 2 gemelos, Dios nos premió con 2 gemelitos prematuros. Ya están bastante grandecitos, sí, pero de igual forma tenemos que tener mucho cuidado. Y nosotros prácticamente, cuando empezó la pandemia, nos quedamos encerrados en la casa. Por todas estas circunstancias, esta situación, pues obviamente mi esposa no es una persona que pueda, tiene que cuidarse mucho de las gripas, cualquier tipo de gripa. Entonces esta es una situación que de pronto nos preocupaba, y lo que nosotros queríamos lo más pronto posible para ver si podíamos tener una mediana, pues, calidad de vida, por lo menos para volver a lo anterior, era que nos pudiéramos vacunar. Claro. Y esto fue lo que nos motivó, fuera de la situación con el ministerio. Sí, esto abre, por supuesto, la oportunidad para que más colombianos analicen este tema y pues la tutela, digamos que para eso es, para garantizar los derechos. Muchas gracias, Ernesto Camilo Brujés, abogado de la Universidad de Cartagena y pues la persona quien interpuso esta tutela. Muy amable. Muchas gracias a ustedes, que Dios los bendiga. Y una breve actualización informativa con nuestros periodistas de RTVC Noticias. Hola, muy buenas noches. Pues el presidente Iván Duque, a través de su cuenta en Twitter, lamentó la muerte del cronista Germán Castro Caicedo y dijo que no solamente es una pérdida para el periodismo, sino también para la literatura colombiana. Todos los detalles las tendremos a partir de las 8 de la noche en nuestra emisión central. Actualizamos la información en Santander. Autoridades y organismos de socorro del municipio de Cubará, en límites entre Boyacá y Arauca, hacen un llamado de alerta debido a que la comunidad estaría arriesgando su vida atravesando el río Bocabá a través de un puente artesanal y una canasta que fueron ubicados de forma rudimentaria para poder abastecerse de alimentos, medicamentos y combustibles. Ampliación de esta información en la emisión central de RTVC Noticias. Se cumplió hoy la etapa número 18 del Tour de Francia, la última de montaña, donde Rigoberto Urán se despidió de la opción de subirse al podio en París y Nairo Quintana de la camiseta de puntos rojos. El hombre de la jornada, Tadej Pogačar, que se volvió a quedar con la etapa y es el hombre que se queda prácticamente con el título. La ampliación de esta información en nuestra emisión central. A ustedes gracias por acompañarnos desde sus casas y los invitamos y a ti también, José, a todos gracias por acompañarnos y los invitamos a que se queden conectados con la emisión central ya en minutos a las 8 de la noche, José. Y el domingo nos volvemos a ver en De qué se habla fin de semana, un resumen de todo lo que ocurrió, del acontecer noticioso de toda esta semana. Ustedes que tengan una feliz noche, chao. Cuídense.